Antes que nada, me gustaría, como siempre, agradecer a la gente, al equipo de la Red de Ciudades y Territorios por la Bicicleta que cuente conmigo para transmitir mi humilde sapiencia a la gente o a profesionales. Sí tengo que advertir, antes que nada, que este es un tema que, como me imagino que todos vosotros, es un tema legal y no somos en general juristas, pero sí utilizamos la legislación y la normativa como herramienta diaria en nuestra actividad profesional. También, por supuesto, agradecer a David y a la gente de la Escuela de Movilidad Sostenible pues, que haya montado estos cursos que técnicamente yo sé que además que no son fáciles de montar, para que todo vaya perfecto. Em, Antes de comenzar con la presentación, que como os ha comentado Silvia, va a ser distribuida, no tengo ningún problema con ello, sí quisiera hacer tres salvedades, ¿no? Es decir, para marcar el contexto en el que creo que podemos desarrollar una jornada de trabajo o de debate, que, bueno, decía Silvia que a la 1:30 vamos a terminar. Es muy posible, yo creo que no vayamos a terminar a la 1:30, porque el decreto tiene mucha enjundia, creo. Porque hay cosas que efectivamente se solventan o que se mejoran, en mi opinión, y hay cuestiones que todavía creo que no están resueltas o no están resueltas del todo, ¿no? Ya iremos poco a poco profundizando. Em, la primera advertencia es que es un tema árido, y la presentación que os voy a pasar tiene texto. Yo soy siempre amigo de que las presentaciones tengan el menor texto posible, es decir, funcionar mucho con imágenes, con esquemas, con títulos y tal, pero necesariamente esta presentación va a tener texto porque es el comentario bueno, de una normativa. Y además, yo tenía también la impresión, como efectivamente va a ser el caso, de que esa presentación se va a distribuir y por tanto también va a servir, creo, de guía, por lo menos para que profundicéis en mayor medida en la normativa cuando ya leáis el decreto, si no lo habéis hecho ya, ¿no? Entonces, pues me he animado quizás a introducir algo más de texto del que en mi caso es habitual. Después, también tengo que advertir, esa es la segunda advertencia, de que no voy a hablar en demasía de las cuestiones que se modifican, ¿eh? Es decir, pese a que evidentemente es una modificación de un decreto anterior o de una normativa anterior, no voy a hacer hincapié en las cuestiones que se van modificando, sino más bien en cómo queda la situación a partir de ahora, porque creo que es lo más útil, ¿eh? Es decir, da igual si antes la señal tal o cual era o no existía, porque a partir de ahora no va a existir o se va a modificar de una manera o de otra, ¿no? Y entonces, pese a que efectivamente si voy a hacer alusión a algunas modificaciones o a cómo ha evolucionado la normativa, sí os aviso de que el core, digamos, el núcleo de la presentación o el núcleo de la sesión de hoy no va a ser la modificación, ¿eh? Sino el cómo quedan las cuestiones a partir de ahora. Una tercera advertencia es que no voy a hablar solo de la bicicleta. Como además somos frikis de estos asuntos, pues al final hablamos de todo un poco. Y también creo que hay que hablar y hay que debatir sobre la filosofía general y problemas que creo que no están solventados del todo, o que son existentes pero no están solventados del todo con esta nueva normativa. Voy a hablar de espacio público, voy a hablar de peatón y voy a hablar de calmado del tráfico, además de la bicicleta, ¿eh? Entonces, porque creo que son cuestiones que en relación a la normativa todas se ligan y todas están interconectadas y que no se puede hablar de una cosa sin hablar de la otra. Si hubiéramos solo hablado de la bicicleta, posiblemente sí hubiera dado muchísimo tiempo para la 1:30 hacerlo del cuestionario, pero como voy a hablar de todo eso, o vamos a hablar de todo eso, porque también pretendo que dejar algún espacio para el debate y demás, pues bueno, creo que hay que hablar de todas esas cuestiones porque creo que tienen que ver con la gestión y la seguridad viaria, la gestión del tráfico, la movilidad y la seguridad viaria en el espacio público, que al fin y al cabo yo creo que es lo que nos trae aquí a la mayoría de nosotros y de nosotras, ¿no? Entonces, hechas esas tres advertencias, voy a pasar a compartir una presentación que, como digo, va a ser repartida y distribuida. Em, como veis, lo he titulado así, Nuevo Decreto de Señalización Vial, explicación y primeras impresiones, porque al fin y al cabo son unas primeras impresiones que yo tengo, ¿no? Después he incluido el título, eh, como se titula el decreto, para que lo tengáis también y lo podáis copiar y pegar en internet, si no lo habéis hecho ya,
y os lo podéis bajar fácilmente. Bueno, algunas cuestiones previas, ¿no? El tema es que el de Real Decreto incluye una actualización íntegra en cuanto a señalización del reglamento de circulación. Es decir, no hace solo hincapié en las cuestiones, como digo, que se modifican, sino que, digamos, hace una modificación total y propone, digamos, un nuevo elenco de señales y de contexto señalizatorio o de señalética que se pueda utilizar en el trabajo nuestro diario, ¿no? Después hay una cuestión muy interesante y es que propone una renovación escalonada de las señales modificadas, es decir, las señales que se modifican no obliga a cambiarlas desde ya, ¿eh? Sino que cuando se vayan renovando, pues la que se ponga nueva, pues será ya la nueva, ¿eh? Las que se han modificado. ¿Qué ocurre? Que hay una serie de señales que sí se suprimen y que esas sí van a ser, tienen que ser o deben ser retiradas en un periodo, que creo que son 3 meses. Eh, Después, otra cuestión en cuanto a la exposición de motivos es que no hay ninguna mención a la realidad de la percepción de las personas conductoras en referencia a la velocidad de circulación. Y eso es un aspecto filosófico que podemos debatir quizás con más profundidad, pero en general, en mi opinión, este es el mayor problema que tiene ahora mismo la seguridad, la seguridad vial, independientemente de todos los temas de educación y de comunicación y tal, sino el hecho de que el principal problema de la seguridad vial sea en la excesiva velocidad de los automóviles en los diferentes contextos en los que circulan, creo que es una cuestión importante que debería ser clave a la hora de conducir pues, una modificación de este calado del tema de la señalización, ¿no? Entonces, en este sentido no hay ninguna mención. Vais a ver que durante la presentación hay algunas frases que están incluidas en corchetes, ¿eh? Cuando veáis una frase incluida en corchetes, es mi opinión personal sobre los asuntos. Cuando están en rojo, son opiniones de algún modo negativas, y cuando están en verde, pues son opiniones de algún modo positivas, utilizando también el código de colores semafórico que todos conocemos, ¿no? Eh, En el artículo 137, en relación a las inscripciones, creo que hay un aspecto positivo y es que se da la posibilidad de generación de señalética propia. Es decir, se pueden añadir inscripciones, por ejemplo, en un panel complementario rectangular, que después vemos vamos, y lo sabéis todos, cómo se tiene que incluir. Pero es que además, excepcionalmente, se pueden también pues, concretar significados de una señal, se pueden meter símbolos, se pueden meter explicaciones dentro de un recuadro donde esté incluida la señal que sí está homologada. Es decir, de alguna manera se da la posibilidad de que los propios ayuntamientos o las propias administraciones que regulan el diario o el tráfico tengan capacidad o cierta capacidad de inventiva a la hora de establecer cierta señalización que necesite ser interpretada de alguna manera diferente o con más énfasis o lo que sea. En ese sentido, a mí me parece que es algo positivo el hecho de que legalmente en ese artículo 137, en relación a las inscripciones, se dé, sobre todo en el punto 2, la posibilidad de, como digo, generar señalética propia. En el artículo 140, sin embargo, sí se prohíbe la modificación de las señales o colocar sobre ellas o incluso en las inmediaciones algún tipo de placas, carteles, marcas u objetos que puedan inducir, como veis ahí, a confusión, reducir su visibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sí es cierto que esto es algo que en un principio puede ser de perogrullo o lógico, pero sin embargo, todos los que nos dedicamos también a gestionar y a diseñar y a señalizar también rutas relacionadas con el cicloturismo, pues vemos que es un problema porque no puedes, por ejemplo, utilizar vástagos que ya están presentes en la vía pública, pues para colocar otro tipo de señalización referente a las rutas de cicloturismo o señalización turística y tal. Señalización direccional y turística, que por otro lado también está muy homologada, está incluida en este decreto,
Pero, como digo, en el caso de, por ejemplo, señalizaciones de Eurovelo, señalizaciones del Camino de Santiago, señalizaciones, aunque el Camino de Santiago, por cierto, sí está incluido en el documento, pero otro tipo de rutas, pues podríamos tener algún problema o tendríamos que recabar, eso sí, siempre el permiso de la administración competente, pero en todo caso yo lo ponía ahí como un elemento que quizás no se ha tenido en cuenta, ¿no? Em, en relación allá a las señales de circulación, hay un aspecto que a mí me gustaría también, como elemento previo antes de entrar en las señales, eh, pues incidir en ello. Y es que en los semáforos reservados para peatones, que es el punto 4.1 y el punto 4.2 de semáforos reservados a determinados vehículos o incluso en el que está incluido, por cierto, la bicicleta. En fin, se dice que las luces del semáforo tienen que presentar la silueta iluminada de un ciclo, en el caso de la bicicleta o del peatón, pero solo establece la posibilidad de luces roja y verde. Es decir, así como en los vehículos, los automóviles, tenemos tres luces, que son la roja, la verde y el ámbar, pues sin embargo, cuando estamos hablando de peatones o de bicicletas, pues en principio no va a estar permitido la utilización del ámbar. Yo creo que esto es un déficit importante porque, como sabéis, en el tráfico habitual de automóviles, el ámbar se utiliza mucho, por ejemplo, para los giros a la derecha, pero sin embargo no existe esa posibilidad en los pasos de peatones y tampoco en los pasos de bicicletas. Y me parece que es un déficit importante porque en algunos momentos sí se podría utilizar y sin embargo no está presente. Bueno, sin más, vamos a pasar ya al anexo punto uno, que es lo que nos trae aquí, y que es el catálogo oficial de señales de circulación y marcas viales. Y en ese sentido también me gustaría, aunque seguro que lo conocéis, incidir en que el decreto o ese anexo está dividido en dos grandes grupos, que son, por un lado, las señales de circulación, que son básicamente las verticales, y las marcas viales, que son básicamente lo que está pintado en el pavimento, que son las marcas horizontales o la señalización horizontal, que también se denomina, ¿no? Entonces vamos a pasar a comentar cada uno de estos bloques. En cuanto a las señales de circulación, eh, bueno, ahí hay una serie de consideraciones que me parecen importantes, puesto que, y eso ya estaba anteriormente, se da la posibilidad de que haya exceptuaciones de la señalización general, ¿no? Con la palabra excepto, utilizando los paneles complementarios que se denominan o se numeran como S880. Y este hecho, y por eso lo pongo en verde, yo creo que viabiliza la señalización de circulación de bicicletas en contrasentido. ¿Mm? Es decir, sabéis que hay un debate ahora abierto con el tema del decreto de vulnerables, pero sí es cierto que, en mi opinión, ya podría exceptuarse el cumplimiento de, por ejemplo, una señalización de dirección prohibida o de prohibido el paso a bicicleta o a residentes o a servicios públicos o a autobuses o a transporte público o a servicios de emergencia o en tantas ocasiones se realizan. En ese sentido, yo creo que viabiliza este aspecto de la señalización de circulación de bicicletas en contrasentido desde ya. Sé que hay opiniones contrapuestas en este caso, pero bueno, mi opinión es esta y por eso la expreso de esta manera, ¿no? Después, en cuanto al tema de las dimensiones de las señales, creo que lo que se dice en el tomo 2 del anexo 1, dice, en casos extraordinarios y siempre de manera justificada, se podrán instalar señales de un tamaño diferente al establecido en este catálogo, dependiendo del espacio disponible y de las características de la circulación. A mí me parece que este hecho, pues, genera o introduce mucha flexibilidad en el encaje espacial, que es sobre todo interesante. Ahí pone pobre todo, pero es sobre todo muy útil en zonas urbanas. Bueno, ¿qué os voy a contar sobre este aspecto? Es decir, lugares por donde, por ejemplo, no cabe una señal porque la sección de la calle es demasiado pequeña y entonces este aspecto nos permite alterar la dimensión, las dimensiones, puesto que el decreto tiene todo un anexo donde se explican todas las dimensiones exactas que tiene que tener la señalización. Sin embargo, este elemento flexibiliza un poco que nos saltemos de alguna manera y siempre que esté justificado esas medidas que se proponen en el anexo. Después, en cuanto a las señales referidas a la circulación de ciclos, bueno, se pueden referir también a otro tipo de vehículos.
se ha introducido de manera muy evidente y muy conspicua todo lo relacionado a los vehículos de movilidad personal. Incluso, ya lo veremos después, se introducen pictogramas de la bicicleta de carga. En fin, creo que en este sentido sí se actualiza convenientemente todo lo relacionado con los nuevos vehículos que están surgiendo y que pudieran tener o no un encaje legal en la señalética y en la ordenanza concreta de todos los municipios y por supuesto también su circulación en el ámbito interurbano. El punto 211, por ejemplo, también incluye alguna referencia a los itinerarios alternativos para ciclos en autovías. Es decir, cuando no sea posible circular con ciclos o con bicicletas en autovías, siempre tiene que haber un panel complementario en el que se indique claramente, como veis ahí, la carretera o carreteras que conforman el itinerario alternativo y cómo acceder a ese itinerario alternativo. Creo que este aspecto es muy, muy importante y muy interesante también para la señalización de la circulación de ciclos en zona interurbana o en carretera. Ahí tenéis el esquema de los tipos de señalización, que no quiero meterme mucho en ello, simplemente deciros que este esquema está incluido en el propio decreto y lo he incluido aquí en la presentación para que tengáis acceso rápido a él. Y como digo, no voy a entrar mucho más en cada una de las tipologías porque claramente se ve en el esquema que os incluyo, ¿no? Vamos a ir ya grupo por grupo comentando algunas cuestiones. Como veis, no lo voy a comentar todo, porque entonces sí no terminamos a la 1:30, terminamos a la 1:30 de mañana. Así que lo que hacemos, o lo que voy a hacer es pues explicar algunas cuestiones que a mí me parecen interesantes, ¿no? El primer grupo, que es el que se comenta, que son las señales de advertencia de peligro, ahí he incluido tres ejemplos. En las dos últimas sí son modificaciones. En el tema de la subida con fuerte pendiente o en la bajada se incluye la flecha que nos indica el sentido de la subida o de la bajada, que yo sinceramente no veo que pueda aportar mucho eso, pero bueno, sí se ha modificado en ese sentido. Y después, pues, alguna señal como la nueva P20C, donde indican pasos de peatones y de bicicletas, ¿no? En ese sentido, advertiros, y esto es una cuestión sí más filosófica, en que en las señales de advertencia de peligro en realidad hay dos tipologías. ¿Eh? Todas aquellas que nos están advirtiendo de una situación de riesgo para con el que conduce, como puede ser, por ejemplo, el de las curvas o el de la pendiente, ¿eh? Y situaciones efectivamente de peligro, no para el que conduce, sino para otro usuario de la vía pública, que puede ser como, por ejemplo, como el paso de peatones, la presencia de niños, las zonas escolares. Sin embargo, la señalización es la misma para un caso y para otro. A mí eso me parece un déficit grande. ¿Eh? Es decir, la no distinción entre los conceptos de peligro y de riesgo. En el tema de seguridad vial, a mí me parece que además esto está cada vez más encima de la mesa y me parece que la señalización de alguna manera tendría que distinguir, como digo, qué es una situación de riesgo, como digo, para el que conduce y qué es una situación de generación de esa conducción de peligro para con otros usuarios de la vía pública. Y a mí me parece que este decreto no aborda ese elemento que me parece muy, muy, muy importante. Por ejemplo, la señal de prioridad, como esto no es una modificación, es decir, este par de señales que indican las diferentes prioridades en sentido de circulación en los estrechamientos cuando solo cabe un vehículo, me parece que es un elemento que debería, y por eso lo incluyo, y utilizarse muchísimo más en actuaciones de calmado del tráfico. Es decir, lo traigo aquí a colación porque me parece que es un instrumento que se utiliza poco y simplemente animaros a que se utilice más, sobre todo en situaciones de poco tráfico, de poca intensidad vehicular. A mí me parece que es una herramienta que debemos utilizar más, ¿no? No hay muchísimas modificaciones, muchísimo más que decir en el tema de las señales de prioridad, ¿eh? Si después, por lo que sea, queréis comentar alguna cuestión, pues podemos, por supuesto, en el debate comentarla. En las señales de prohibición de entrada, y aquí quizás podemos también debatir, aunque al final de la presentación hay una hoja de conclusiones donde se habla de esto que voy a comentar ahora mismo, es la permanente déficit en la interpretación de algunas señales, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí tenemos la R100 y la R101,
que la R100, como todos sabéis, es circulación prohibida, que es prohibición de circulación a toda clase de vehículo en ambos sentidos, y la R101 una prohibición, es una entrada prohibida, que es una prohibición de acceso a toda clase de vehículos, ¿no? En mi opinión, la R111 se interpreta de manera mucho más restrictiva que la R100. Entonces, en muchas ocasiones, la R100 se está utilizando incluso con las aclaraciones de excepto residentes, o excepto servicios públicos, o excepto bicicletas, o excepto en las excepciones que podéis considerar, y sin embargo, los vehículos siguen entrando porque se interpreta que no va a haber nunca una circulación en sentido inverso, ¿eh? Entonces, para eso se pone la R111 y en ese sentido a mí me da la impresión de que incluso desde el punto de vista de la comunicación de la imagen, la circulación prohibida no se interpreta en general como una circulación prohibida. Y entonces yo creo que se podría haber incluido algún elemento que incidiera en la contundencia de la R100 más allá de cómo está ahora mismo, ¿no? En ese sentido, después veremos también cuestiones relacionadas con la limitación de velocidad, ¿no? En cuanto también a las señalizaciones de prohibición de entrada, pues se incluye el patinete eléctrico, ¿no? Como un icono, y ahí veis que la R119 pues ya es una entrada prohibida a ciclo y a vehículos de movilidad personal. Por supuesto está la señal exclusiva de vehículo de movilidad personal, es decir, es un icono que se ha incluido en la señalización y que y va a estar plenamente ya vigente, ¿no? Y es el que hay que utilizar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues como elemento positivo digo, porque se incluye el pictograma de los vehículos de movilidad personal. Se incluye también la señal R120, como sabéis, es una entrada prohibida a vehículos en función de su distintivo ambiental u otros criterios ambientales. Y ahí hago la reflexión, digamos, no tan positiva, de que son zonas de acceso restringido exclusivamente en función de cuestiones ambientales y no funcionales. Y yo creo que quizás se debería haber pensado en una señalización que sirviera a lo mejor para todo, o sea, por cuestiones funcionales, por ejemplo, de zonas que están restringidas simplemente al paso de residentes, o que están zonas que están restringidas únicamente al paso de cierto tipo de vehículo o de lo que sea, ¿no? Y que no sea solo por cuestiones ambientales, porque ahí se hace además referencia al etiquetado ambiental y al distintivo ambiental, que como sabéis también está siendo polémico, porque no siempre el distintivo ambiental da una idea directa de lo que los vehículos están emitiendo en la realidad, ¿no? Otras señales de prohibición o de restricción, pues me hace mucha gracia siempre la de la R310, ¿no? Dice, recuerda la prohibición general de efectuar señales acústicas salvo para evitar un accidente, ¿no? Y esto, por supuesto, nadie lo respeta. Eh, y está bien que en algún momento pues, se aclare, pero son cuestiones que nadie interpreta y por supuesto nadie obedece, ¿no? El hecho de que no puedes utilizar el pito nada más que para las cuestiones que son relativas ciertamente urgentes o para evitar un accidente, ¿no? No se puede utilizar el claxon pues, para avisar, no se puede utilizar el claxon para nada más que no sea, como dice ahí, de evitar un accidente, ¿no? Y lo he incluido simplemente porque me parece que son señales que hay un incumplimiento generalizado. Y de ahí que también incluya la señal R301 de velocidad máxima. Como veis, dice, bueno, si hubiera centrado esta charla solo en las modificaciones, no hubiera incluido esto. Pero sin embargo, he aprovechado también para hacer algún comentario al respecto, ¿no? Todos sabemos que la señal de velocidad máxima se interpreta no como la señal de la velocidad máxima, sino como la velocidad mínima de la vía, ¿eh? Y en este sentido, por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá, en Norteamérica en general y Latinoamérica también, pues sí hay una inscripción que recuerda que ese es el límite de velocidad o esa es la velocidad máxima permitida. Sin embargo, aquí tenemos un problema que nombro yo ahí como dificultades persistentes en la interpretación de ciertas señales y este decreto no da solución a ese tipo de problemas, ¿no? O sea, hay, y es mi opinión también, por supuesto, personal, una dificultad persistente en la interpretación de las señales de velocidad máxima y esto está provocando accidentes, está provocando muertes, está provocando heridos, ¿eh? Es decir, que una carretera convencional que está indicada a 90, la gente va de 90 para arriba y eso no todos lo sabemos, ¿no? Después, señales de obligación.
Bueno, qué decir aquí, ¿no? En el hecho de la bicicleta y el antiguo debate de la señal redonda o la señal cuadrada, es decir, también con un problema de interpretación clara, ¿no? Es decir, la primera señal, la que es redonda, la R407A, que es una vía reservada y obligatoria para ciclos, se ha estado utilizando como señal que indica la existencia de una vía ciclista. Pero sin embargo, ahí estamos introduciendo un elemento que es ahí una obligación de utilizar esa vía ciclista cuando exista, ¿no? Sin embargo, la S35, que en mi opinión es la que debería estar más extendida, pues indica una vía reservada para ciclo, pero no hay una obligación de ciclo para utilizarla. Esto en la distinción, por ejemplo, de ciclistas deportivos frente a ciclistas en el ámbito urbano, ¿no? Ciclistas deportivos frente a ciclistas que están utilizando la vía ciclista para el transporte, es decir, y otras muchas situaciones en las que no me voy a meter ahora, en las que sería mucho más conveniente la utilización de la S35 antes que la R407A. Eh, una nueva señal, que es la R422, que además, si no me equivoco, fue desarrollada en mi ciudad, en Sevilla, y es la necesidad de montar y continuar a pie en un sentido menos restrictivo que lo que hubiera sido una prohibición total, ¿no? Aunque por supuesto es una obligación, puesto que es una señal redonda, ¿no? Que por cierto también existe en el mismo sentido, creo, recordar la cuadrada, que también se puede utilizar para cuando sea recomendable desmontar y continuar a pie. Después señales de indicaciones generales donde se incluye la bici con la S14E que indica un paso superior para peatones con raíl o una rampa para ciclo, lo cual está bien saber si tienes que subir una rampa en bicicleta, si vas a tener que cargarla o no. Se introduce ese elemento, ¿no? del raíl a la hora de salvar ciertos desniveles, tanto rampas como escaleras, que no están muy extendidos en nuestro país, pero como sabéis los que hemos viajado, todos hemos viajado y hemos visto este tipo de infraestructura en casi todos los países de Centro Europa, donde son muy, 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 muy comunes, ¿no? Yo en España he visto en algunos sitios, pero todavía quizás no sea tan generalizado como debiera. En todo caso, se incluye, como veis ahí, en la señalización nueva, ¿no? Hago también alusión a la S15E, que es una calzada sin salida, excepto para peatones o ciclos, que me parece que también introduce un elemento de señalización muy interesante cuando estamos eh, generando tejidos urbanos que modifican de alguna manera o priorizan de alguna manera la accesibilidad peatonal y en bicicleta, cercenando la posibilidad del atravesamiento del tráfico motorizado, pero sin embargo señalizando y previendo el atravesamiento por parte de medios de transporte mediante movilidad activa. Se introduce también la S33, o va a estar vigente la S133, que indica una senda ciclopeatonal, que me parece una señalización muy importante y como digo ahí, es una señalización ideal para ser instalada en vías verdes. Sabéis, y en mi opinión, ¿no? Uno de los déficits más importantes que tenemos en la señalización de las vías verdes es que muchas de ellas están señalizadas con una velocidad máxima de 10 por hora y para eh, tanto peatones y ciclistas coexistan de alguna manera, ¿no? Entonces se limita esa velocidad de los ciclistas, pero sabéis que muchas personas, un porcentaje significativo de las personas que circulan en bicicleta a 10 kilómetros por hora de máximo, porque es velocidad máxima, no velocidad de la vía, sino velocidad máxima, tendrían dificultades en mantener el equilibrio, ¿no? En todo caso, me gusta mucho la definición que dice en el segundo párrafo, ¿no? Dice, en presencia de personas caminando, los ciclos y en su caso los VMP deberán reducir su velocidad para garantizar la seguridad y la convivencia. Asimismo, las personas viandantes facilitarán el paso de los ciclos y en su caso los VMP. A mí me parece que esa definición es bastante flexible, me parece muy adecuada. Dejar quizás para velocidades que no son en ningún caso tampoco muy elevadas al albur, digamos, de la interpretación de las personas que en ese momento están circulando por esa vía, por la senda ciclopeatonal, el establecimiento de la relación entre ellas, ¿no? En todo caso, cuando en esas vías reservadas ciclopeatonales hay una división del tráfico, pues también se introduce la S41 y además se dice que la dimensión de cada uno de los sitios de la señal, es decir, del espacio dedicado a la bicicleta, como veis ahí, o del peatón, se puede adaptar a la situación real de los espacios de cada vía. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una senda ciclopeatonal donde el 50% está reservado a la bicicleta y el 50% al peatón, pues esa línea blanca que hay vertical puede estar justo en el centro de la señal
y así dar una idea de los espacios que están reservados para cada uno de los flujos. Hay otras señalizaciones relacionadas con el paso para ciclistas, la S45, la S46, hay más, ¿vale? Pero no las he traído todas aquí. Como comentario, digamos, a debatir o quizás más negativo, creo que el hecho de que en muchas intersecciones semafóricas los pasos de peatones estén pintados, estén indicados en las marcas viales como si fueran pasos para ciclistas, siempre produce una dificultad en la interpretación, sobre todo cuando los pasos de peatones semaforizados, pues por lo que sea, no funcionan. Es decir, hay, digamos, una situación en la que el semáforo no funciona y de pronto eso que estaba señalizado como un paso de peatones, que está señalizado en realidad con dos bandas o dos líneas verticales, perdón, discontinuas, pues pasa a ser en la realidad un paso ciclista, no un paso peatonal. Después haré un comentario sobre este terreno o sobre este tema en relación. Hay una serie de señales que me parecen de una importancia singular y me parecen un elemento, iba a decir positivo, pero me parece positivísimo dentro del decreto. Y es que se amplía el catálogo de opciones relacionadas con la preeminencia del uso peatonal del espacio público. Y tenemos hasta tres opciones. Las zonas de coexistencia, que antes quizás estaban más señalizadas como zonas 30, la zona de estancia y juego, que es la S28, que sí la conocíamos ya, y después la zona peatonal. Es decir, se puede señalizar una zona únicamente, exclusivamente de uso peatonal, se puede señalizar una zona de estancia donde el juego está permitido y donde la velocidad se limita a 10 kilómetros por hora, y después una zona de coexistencia, que no es una zona estrictamente peatonal, pero donde la preferencia del peatón, la velocidad máxima se establece en 20 kilómetros por hora, y después no va a haber necesidad, o por tanto no se señalizarán, y lo pone ahí, por tanto no se señalizarán pasos peatonales. ¿eh? Por supuesto, en todas las zonas, incluso tanto en la zona de estancia de juego como en la zona de consistencia, se permite el paso de los UMP y de la bicicleta en ambos sentidos. A mí me parece que este abanico de posibilidades del establecimiento de zonas de prioridad peatonal en el espacio público es muy, como digo, muy positivo y da cumplimiento a una necesidad, a una demanda que teníamos los que diseñamos este tipo de espacio público, y que teníamos problemas en la desconexión, digamos, entre lo que de verdad queremos que ocurra en el espacio público y las posibilidades de señalización viaria. Entramos también en las señales de carriles, donde os confieso que he tenido que darle más de una vuelta a las definiciones. Tenemos, por ejemplo, la señal S64A, donde vemos que hay una vía reservada y obligatoria, por eso redonda, para ciclos adosada a calzada en un único sentido. Y la verdad es que la definición no me quedaba muy claro. La he incluido ahí, si queréis después lo discutimos en el debate. La misma señal, por supuesto, con señal cuadrada, que es la S65A, que es una vía reservada para ciclos, pero no hay obligación de circulación por ese carril. Después la S66, que también se introduce, creo recordar, en donde hay o va a haber un carril bici en sentido opuesto y se indica de esa manera. También la tenemos con la señal rectangular. Otro tipo de señales, como los paneles complementarios, lo traigo también a colación porque me parece muy importante que entendamos que cualquier tipo de señal se puede exceptuar o se puede aclarar utilizando la S860 con el panel genérico cuando lo necesitemos. Y después también incidir en que hay una serie de pictogramas nuevos que se introducen. Aquí he traído algunos, no son por supuesto todos, son varias decenas de pictogramas, algunos nuevos, otros viejos conocidos, pero en todo caso os pongo ahí algunos que me parecen interesantes, como la inclusión, por ejemplo, de los ciclos de carga, la que he dicho antes del vehículo de movilidad personal y el pictograma referente a las personas de dificultades motrices, así como las zonas peatonales, zonas de niños, peatón. Es decir, hay una panoplia grande de pictogramas que podemos utilizar ya con muchísimo respaldo normativo.
Como segundo bloque, pues vamos a hablar ya de las marcas viales. Como elemento positivo en cuanto a las marcas viales, pues que se tienen en cuenta diferentes medidas, digamos, físicas, tanto para vías urbanas como para vías interurbanas. Es posible que esto estuviera ya en el anterior, pero en todo caso me gusta incidir en ello porque es importante, ¿no? Y después no se regula nada sobre el tema de la pigmentación superficial. Y aquí os quería comentar una cosa que me parece muy evidente, ¿no? Cuando viajáis a otros países de Europa, o incluso si estáis viendo en estos días el Tour de Francia, vais a ver como en muchísimas travesías urbanas, esas travesías y esas calles cada vez tienen más colores, cada vez tienen más amarillo, cada vez tienen más rojo, cada vez tienen más señalizaciones destinadas y actuaciones destinadas al calmado del tráfico. Y sin embargo, aquí en España tenemos una dificultad persistente en utilizar diferentes pigmentaciones superficiales para indicar o para espacios, por ejemplo, preferentes o espacios exclusivos, espacios reservados, etcétera, ¿no? Es decir, en las marcas viales no hay ningún capítulo, ningún lugar donde se diga, solo para el caso de las intersecciones relacionadas con los carriles bici, como veremos ahora, no se regula en absoluto ningún tipo, ni se normativiza, digamos, ningún tipo de pigmentación superficial. Eso también lo podríamos comentar el por qué eso es así. Yo tengo también mi opinión, pero quizás ahora sería muy largo de discutir. Por ejemplo, en los pasos de peatones, ¿no? Hablando ya de marcas viales, ahí tenéis un extracto de la tabla donde se indican, como veis ahí, también diferentes dimensiones. Como elementos positivos, hay una prohibición que está incluida en la señalización, curiosamente, de aparcar en el espacio anterior, que dependiendo de cómo esté diseñada la acera y el ataque a ese peatonal, a ese paso de cebra, tiene que estar entre 6 y 3 metros. En todo caso, además se dice que la visibilidad tiene que estar garantizada antes del paso de cebra para que la persona que está conduciendo pueda tener una visión clara de las personas que están justo en el borde del paso de cebra para cruzar, ¿no? Y eso sí me parece que también es muy importante. Además, también se permite que los pasos de cebra que estén sobre vías ciclistas pues puedan tener dimensiones urbanas, que es algo que yo también me he encontrado personalmente en proyectos de vías ciclistas donde señalizamos los pasos de cebra más pequeños y hemos tenido problemas con algún ayuntamiento que nos ha dicho que tiene que ser de 0,50 sí o sí. En todo caso, aquí pues se nos permite adaptar esa dimensión a las vías ciclistas. En cuanto a los pasos para ciclistas, pues se establece, como ya era habitual y común, la prioridad por defecto para los ciclistas. Se permite la pigmentación en los pasos, es decir, en las intersecciones, que es algo que está desapareciendo en muchas ciudades y yo no entiendo muy bien por qué, porque en Europa es justo al contrario, si hay que pigmentar algo son las intersecciones y sin embargo aquí la tendencia en España es justo la contraria. Y lo que sí se dice es que se recomienda el rojo, que no sé muy bien por qué, puesto que como sabéis, en muchas ciudades ya se están, o no se pintan o los carriles bici, o simplemente se están pintando en otros colores, dependiendo también de la idiosincrasia local, ¿no? Es verdad que no se obliga al rojo, pero sí se recomienda el rojo. En cuanto a señales horizontales, pues como decía antes, se incluyen un catálogo de pictogramas muy completo, también con diferentes dimensiones. Traigo, por ejemplo, el de la bici de carga. Y también se incluye, aunque no se dice curiosamente, no se pone ningún ejemplo en la marca vial, de los avanzabicis con recomendación de pintar también un carril de acceso para que las bicicletas o las motos, en este caso, pues también habla de motocicletas, puedan acceder a esa zona de avanzabicis. Ya creo que por último se hace referencia a las marcas viales para calmado del tráfico. Os confieso que cuando empecé a leer el decreto estaba siempre muy nervioso, ¿no? Con la barriga apretada, diciendo, bueno, ¿incluirán esto? ¿No lo incluirán? ¿Incluirán esto? ¿No lo incluirán? Y justo hasta el final no dilucidan si efectivamente incluyen alguna señalización relacionada con el calmado del tráfico. Sí incluyen estas tres opciones, solo dientes de dragón, las líneas quebradas y las marcas transversales de advertencia. Entonces se incluye, digamos, como marca vial normativizada, incluso veis ahí con las medidas,
yo creo que esta inclusión es muy bienvenida. Y además se incluye un texto que permite la innovación. ¿Eh? Es decir, que si en algún momento, por cuestiones relacionadas con la idiosincrasia local o con la propia situación o por la necesidad de establecer otro tipo de señalizaciones de calmado del tráfico que nos parezcan interesantes, por ejemplo, en zonas escolares o en zonas de equipamientos o en general en zonas de travesías urbanas y tal, se permite, inventemos, entre comillas, de manera justificada, algunos otros tipos de medidas relacionadas con la señalización y las marcas viales del calmado del tráfico. Lo único que nos hacen son dos salvedades. Lo primero, que esté debidamente justificado y funcionalmente justificado que aquello es una medida para calmar el tráfico y que efectivamente se supone que va a funcionar. ¿Eh? Y después, y por eso lo pongo entre interrogaciones en la palabra innovación con caracteres rojos, y es porque nos dicen que cuando se produzca una innovación, tiene que haber una señalización que indique que efectivamente es una innovación. ¿Mm? Y a mí eso me parece que es muy restrictivo a la hora de ensayar cuestiones que tengan, a lo mejor si son ensayos, digamos, por ejemplo, el año pasado vi una señalización o unas intersecciones urbanas en un lugar de Francia donde simplemente se suprimía toda señalización y se decía efectivamente con una señalización que advertía de que aquello era un experimento. Pero, por ejemplo, en casos de aceras continuas, donde no hay un paso de cebra expreso, sino que simplemente es la acera la que es continua, que podría interpretarse como una innovación del calmado del tráfico, si yo, por ejemplo, instalo 5 aceras continuas en la misma avenida, tendría que señalizar 5 veces que aquello se trata de una innovación, puesto que aquí en este decreto no está incluido. Como un ejemplo que, y podría haber más, ¿vale? El, En todo caso, os traigo aquí un extracto de la página 646, donde se hace una mención a los temas del el calmado del tráfico. Por ejemplo, el segundo párrafo, ¿no? Algo que me parece importante. Dice, estas marcas no serán en ningún caso obligatorias. Después también haré un comentario en las conclusiones sobre esto, ¿no? Asimismo, se podrán disponer en la carretera o vía urbana marcas viales no contempladas en este catálogo, es a lo que me refería anteriormente. Siempre que exista un informe técnico responsable, del técnico responsable en el que queden patentes las mejoras esperadas con respecto a la seguridad vial y el bienestar del conjunto de personas usuarias de la carretera o del espacio urbano. Y ahora viene, como decía, yo creo que es una restricción importante. Y dice, los tramos en los que se dispongan este tipo de señalizaciones innovadoras serán considerados tramos de ensayo y lo cual se tiene que advertir mediante señalización vertical. Bueno, ya terminando como conclusión, pues ya llevamos más de media hora quizás hablando. Veo ahí las conclusiones, o veis ahí las conclusiones que a mí me parecen que son positivas, que están indicadas en verde, y ya hemos ido comentando algunas de ellas, ¿no? La primera, se actualiza el catálogo de señales y marcas viales, adaptándolas a los tiempos que corren, también en relación a la movilidad sostenible. Es decir, hay pictogramas, por ejemplo, que se modifican porque simplemente lo que indica se ha quedado antiguo y ahora pues se actualiza, pero también se tienen en cuenta que hay muchas actualizaciones y marcas viales que se adaptan, por ejemplo, las que estábamos hablando antes del calmado de tráfico, a la movilidad sostenible. Segunda conclusión, pues incluyen opciones de flexibilización en el diseño local de la señalización, con nuevos pictogramas de vehículos de movilidad personal, bicis de carga, calmado del tráfico, interacción bici-peatón, que a mí me parecen también muy interesantes. Es decir, que se da cierto espacio a que nosotros como técnicos de movilidad, según las circunstancias concretas, podamos introducir algún tipo de modificaciones a la señalización que incidan más en el mensaje que queremos transmitir, ¿no? Mm, Tercera conclusión, se integran aspectos fundamentales para la regulación de la circulación de bicicletas bueno, que hemos ido comentando y que hay alguna más, pero me parecen quizás menos relevantes. La cuarta en conclusión, también positiva, se introduce variabilidad en las diferentes tipologías aplicables en referencia a la preferencia peatonal en el uso del espacio público en ciudades. Esto ya también hemos hecho mucho hincapié. Me parece importantísimo que en los proyectos de peatonalizaciones tengamos apoyatura normativa para definir espacios de prioridad peatonal que no sean
zonas exclusivas de tránsito peatonal y que estén situados en un espacio mixto de relación entre los diferentes modos de transporte. Después, como último elemento positivo, pues introducen algunas opciones para implementar en zonas de calmado del tráfico. No voy a incidir más en ello porque ya hemos hablado eh, ampliamente del asunto. Como elementos que quizás no están solventados del todo, pues en mi opinión, esto siempre es mi opinión, pues no se avanza en la actualización de las señales de la señalización semafórica de peatones y de ciclistas, por ejemplo, con la ausencia, como decía ese, de la posibilidad del ámbar para tanto peatones como para ciclistas. En cuanto a marcas viales, yo creo que hay dos grandes ausencias, o por lo menos yo no lo he visto, no lo he localizado, es posible que a lo mejor se me haya pasado, que el primero de ellas, la primera ausencia, son los carriles de coexistencia en calzada, es decir, los galones que utilizamos para los ciclocalles, por lo que yo he visto, no están incluidos, o por ejemplo la posibilidad de pintar con marcas viales un carril bici en el centro de un carril de circulación, y hay muchas ciudades que, como sabéis, lo están haciendo ya, no lo he visto incluido en el caso de las marcas viales. Y después la otra gran ausencia de la que hemos estado hablando durante mucho tiempo, muchísimas personas, es que no están presentes las carreteras ciclistas 2+1. Se habla de carreteras 2+1, pero en relación a las carreteras que tienen dos carriles de circulación o dos sentidos de circulación y eventualmente hay uno que pasa a un sentido o a otro dependiendo de las circunstancias. Pero no hay carreteras ciclistas 2+1, por lo menos no están incluidas en este catálogo. Como elemento siguiente, también negativo, pues se hace difícil la innovación en algunos aspectos relacionados con el calmado del tráfico y sobre todo el tratamiento de travesías urbanas, donde yo creo que se podría haber ido un poco más allá. De hecho, lo digo en el siguiente punto. En las travesías urbanas no se hace obligatoria la implementación de señalización de calmado del tráfico. Yo creo que se debería haber hecho obligatorio, por lo menos dar un periodo de transición para que todas las travesías urbanas tuvieran o incluyeran obligatoriamente la implantación de señalización o al menos señalización o marcas viales, no ya reformas de la sección, pero por lo menos sí señalización de calmado del tráfico. El último o penúltimo elemento, pues no se regula la pavimentación de la superficie, como he dicho antes, donde no se habla, por ejemplo, pues eso, de que los carriles bus, por ejemplo, sean rojos, ¿no? O de algún otro color, eh, que como sabéis en otros países es algo que está absolutamente generalizado. Como último elemento, pues no se reconocen y por tanto se implementan algunas soluciones para algunos déficits persistentes que yo creo que existen tanto en la percepción como la interpretación de algunas señales de tráfico y singularmente me refiero a las señales relacionadas con el límite de velocidad, ¿no? Que me parece que es una ausencia muy, muy importante y además por eso lo he puesto en último lugar, pues para que quede patente que a mí me parece que eso es algo que yo esperaba que por lo menos algo se hubiera dicho, al menos en la exposición de motivos, y sin embargo no se hace. Bueno, y esto es todo. No sé si abrimos un debate o tenéis alguna duda. Estoy, por supuesto, a vuestra disposición.